Prensa con Gustavo Alegret. Nicolás Maduro pide solidaridad con caravana de migrantes centroamericanos, mientras miles de venezolanos huyen a diario de su país. ¿Es coherente? A pocos días del balotaje, ¿afectará a Bolsonaro la polémica crítica de su hijo contra el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Está prácticamente listo el Brexit, como asegura Theresa May? Y le contamos quiénes son los ultra ricos de América Latina. Comienza Club de Prensa desde Washington con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Mesa de trabajo para recoger ese análisis que tanto nos gusta hacer en las mañanas con los periodistas, con los corresponsales que están en Washington y con los mejores analistas. Hoy nos acompaña el presidente del Diálogo Interamericano, el señor Michael Shifter. Michael, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Bienvenido de vuelta a Club de Prensa. Con Sara Barderas, corresponsal de la agencia dpa, la agencia alemana. Sara, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias. Y con Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días, gracias. Oigan, les han llamado la atención las palabras del presidente Maduro. Dice que ve con dolor, con preocupación y que envía el mejor saludo bolivariano a esos migrantes que abandonaron Honduras y que por el camino se les han sumado otros, y busca culpables. Y por un lado le dice a Donald Trump, oiga, abra fronteras y acepte a esos migrantes que huyen de la violencia, de la falta de oportunidades. Y por el otro dice que la culpa la tiene el capitalismo neocolonial. Sara, ¿qué te provoca cuando escuchas a Maduro con ese llamado de solidaridad? Que en un principio, para darle también un poco de crédito a Maduro, están bien las palabras con el que sufre. Sí, evidentemente. Preguntabas, decías que si nos habían llamado la atención las palabras de Maduro. A mí no. Quiero decir, no es la primera vez que Maduro suelta algo semejante. Evidentemente, cuando tienes a 2,3 millones de personas que han dejado Venezuela desde 2014-2015, tienes esa crisis humanitaria, que hagas un pedido de solidaridad con la caravana de migrantes no tiene ningún valor. Para mí es un gesto es un movimiento de consumo propio, simplemente, ¿no? Es un mensaje lanzado a sus bases, lanzado a la gente que le apoya en Venezuela. Es una forma de enfrentarse sin enfrentarse a Donald Trump y decir, bueno, es que el diablo de Estados Unidos cierra las fronteras, ¿no? Que otra cosa es lo que está haciendo Donald Trump, que también es criticable, pero hablando de Maduro, realmente no tienen ningún valor sus palabras. No, además, si acordamos que él ha dicho eso, o sea, pero todavía sigue sin aceptar la ayuda humanitaria dentro de Venezuela. Sabemos que venezolanos están muriendo por hambre, muriendo sin medicamentos, sin acceso a la salud. Y, o sea, está más preocupado con la caravana de centroamericanos a Estados Unidos que con su propio pueblo. No está preocupado, claro que no, está usando eso como una manera de criticar a Trump, y hacer política interna. Entonces yo creo que esa verdad no se puede tratarse como una preocupación verdadera, pero sí como un populismo otra vez más, y que si estuviera realmente preocupado con el ser humano, preocuparía con los venezolanos que están pasando hambre y necesidades dentro de su país. Michael. Bueno, yo creo que él está, bueno, no es un mensajero muy creíble sobre este tema, Maduro, ¿no? Porque, como dijo Sara, está sufriendo muchos venezolanos y él es la causa, su régimen es la causa, que es un gran flujo migratorio sin precedentes en la historia de Estados Unidos, de América Latina. Pero yo creo que él está haciendo algo que hizo Chávez siempre, ¿no? Que él encuentra el punto vulnerable de Estados Unidos. Y está mostrando, diciendo, bueno, tal vez yo estoy mal, pero mira, Donald Trump también está mal. Eso está pasando en otras partes también. Tratando de ver que como una defensa de lo que hace él. ¿Por qué me acusan a mí si aquí hay gente sufriendo, ¿no? Y no está muy generoso, no hay solidaridad por parte de Estados Unidos? Entonces, él no niega lo que está pasando en Venezuela. Es que él dice que todo el mundo lo hace Estados Unidos y eso hace en todas partes. Eso es un poco, creo que, su estrategia política.
Sí, decía Michael que como tantas otras veces intenta imitar a Chávez, ¿no? Es lo que él siempre ha pretendido, ser el nuevo Chávez. Lo que pasa que Maduro no es el nuevo Chávez. No voy a defender a Chávez, pero sí es cierto que yo creo que quizá Chávez tenía más manejo de las situaciones, más feeling, sabía moldear mucho mejor la realidad de lo que lo hace Maduro, porque realmente es obsceno, ¿no? Decir las frases que dijo el otro día cuando tienes a esos 2,3 millones de personas fuera de Venezuela, pero es que una parte del éxodo venezolano hay que recordar que no son los venezolanos que han tenido dinero para llegar a Estados Unidos o han tenido dinero para ir a España, sino que tenemos a venezolanos en una situación humanitaria tremenda en las fronteras, ¿no? Donde se pasa hambre, donde hay enfermedades, donde estamos viendo cosas que no habíamos visto a lo largo de décadas. Y estamos hablando de la peor economía, según el Fondo Monetario Internacional, quiero decir, no lo digo yo, de la peor crisis económica de la historia moderna, ¿no? Una de las peores. Sí, un dato, la hiperinflación proyectada para el país este año, a finales del 2018, va a ser de 1.350.000%. Un 50% cayó el Producto Interior Bruto en los últimos años. Eso es un cataclismo, ¿no? Puestos a comparar las economías, muy probablemente la economía de Honduras, de Guatemala o de El Salvador se encuentran, a pesar de, como dice Maduro, que me hizo mucha gracia, el capitalismo neocolonial. Pues parece que da más resultados, si es que ese fuese, dándole el crédito, que también hay que poner el asterisco, pero el capitalismo neocolonial parece que da una calidad de vida y unos datos económicos que son mejores que una hiperinflación de 1.350.000%. Sí, claro, o sea, muchas veces las personas de Centroamérica están oyendo, sí, de problemas económicos, pero principalmente la violencia. Eso sí es muy fuerte en estos países centroamericanos, pero no sabemos de un movimiento tan fuerte de centroamericanos que pasan hambre, que mueren por no tener acceso a la salud. O sea, la situación es un poco rara, un poco diferente. Es normal que las personas busquen otras maneras de cambiar su vida, pero es muy diferente. No hay una crisis humanitaria en Centroamérica, hay una crisis de violencia, pero no hay una crisis humanitaria como hay en Venezuela, ¿no? Pero también hay un vínculo entre ambas situaciones, que es la droga. Sí. La droga es un factor muy importante en la violencia en Centroamérica, y Venezuela es un estado, es un gobierno que está muy involucrado en narcotráfico. Entonces, él es parte del problema que justamente está impulsando los que están saliendo de Salvador, de Guatemala y Honduras, porque muchos, es como dijo Enrique, es por violencia, y el elemento de drogas es muy importante. Entonces, él es parte de esto, él tiene responsabilidad en parte de lo que está pasando también en Centroamérica. Y otra cosa también, creo que cuando Maduro cada vez más habla, menos personas se importan con eso, o sea, su opinión impacta menos en países de la región, nadie más está llevando a Maduro en serio, y creo que los venezolanos que viven la situación de hambre, la situación de terror dentro de su país, tampoco les importa más. O sea, tal vez miren estos migrantes y tengan envidia de estar entre ellos para llegar a Estados Unidos. O sea, creo que Maduro cada vez más habla para sí, por sí, y tiene menos influencia de lo que habla, ¿no? Sara, y además había un punto que me llamaba la atención, y es el llamado que hace Maduro a Donald Trump. Abra sus fronteras. Cuando en cosas tan pequeñas, pero tan impactantes en la vida de las personas y de los venezolanos, y es que no tienen pasaporte. Y por lo tanto, una manera de cerrar o de controlar fronteras es no proporcionar pasaportes a tus propios connacionales. De tal manera que no hace falta que hagas nada en una frontera porque nadie puede entrar o salir porque no tienen pasaporte. Entonces, me parecía una ironía, por llamarlo de alguna manera, que Maduro haga ese llamado a Donald Trump cuando él, en el fondo, está cerrando fronteras porque evita que los que quieren salir puedan, porque no tienen pasaporte, no pueden renovarlo, y los que están fuera no pueden salir de donde están, ni siquiera regresar. Lo es un gesto de propaganda interna, ¿no? Que es lo que llevamos diciendo desde el principio. Y bueno, es cierto que en un inicio los venezolanos pudieron salir, digamos, más fácilmente. No era fácil, evidentemente, pero sí que se les abrieron las fronteras de los países cercanos. Ahora estamos viendo desde hace unos meses cómo exigen los países, o sea, estamos hablando de refugiados, ¿no? Y están exigiendo pasaportes que saben que no...
Perú, Brasil y demás, que no pueden tener... a ver, lo que dice Maduro, evidentemente, las palabras de Maduro caen en saco roto. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Lo que sí es cierto es que lo que está haciendo Donald Trump tampoco es de recibo, ¿no? Cuando Donald Trump apela a México o apela a los países del Triángulo Norte a que no dejen avanzar a esos migrantes, lo que está... yo no lo leo claramente en la prensa, pero tenemos que recordar que lo que está pidiendo es que se recorten sus derechos civiles y sus derechos humanos, porque los refugiados tienen derecho, la gente tiene derecho a moverse por los países y a solicitar asilo. Otra cosa es que te lo concedan o no, pero tú tienes el derecho de solicitar asilo. Entonces, Donald Trump no puede decir párenlos, porque está recortando unas libertades, ¿no?, fundamentales. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en cuanto a la crisis de refugiados, migrantes, de venezolanos en la región. Ahora hay una oportunidad para empezar a coordinar y para que los gobiernos se pongan de acuerdo de cómo tratar esos migrantes y cómo compartir responsabilidad por lo que está pasando. Es un problema regional, hemisférico, y creo que... pero esto está cerrando esta ventana porque, como dijo Sara muy bien, hay una reacción en muchos de los países. Entonces, todavía hay tiempo, hay oportunidad, pero yo creo que los otros países de la región tienen que actuar muy rápido. Cuando usted dice que ahora se abre una oportunidad y que hay que coordinar, ¿no cree que esa coordinación ya está llegando tarde? Sí, está muy tarde. Hubo la oportunidad que ya se perdió, pero en la medida que se va endureciendo las políticas en la región con respecto, exigiendo mucho más pasaportes y otra cosa que no se pueden conseguir, esto cierre esa oportunidad. Entonces hay que actuar con urgencia. Hemos visto, por ejemplo, muchos críticos a la Organización de los Estados Americanos que no actuó fuertemente sobre la situación de los refugiados, de los migrantes. Se centró mucha atención en el tema del gobierno de Venezuela y no sobre esta situación humanitaria. Hemos visto ahora, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo creando una iniciativa especial para migración en el continente. Eso era importante para ser un momento para que debatir. O sea, hemos visto desde nuestro continente la crisis humanitaria, la crisis refugiada en Europa, en Mediterráneo, y no hemos hecho mucho en nuestra región, ¿no? Y este caso es un caso, creo que, volviendo a la frase de Maduro, que es una situación clásica que los dos lados están errados, tanto Maduro cuanto Trump están errados. Estar en contra de Maduro no es que estamos apoyando a Trump ni al revés, o sea, los dos están con errores. Vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que el Brexit, que viene de la fusión de dos palabras en inglés, Britain y exit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y así se le conoce como Brexit, está en un proceso de negociación entre el gobierno británico que lidera la primera ministra Theresa May y las autoridades de la Unión Europea. En los últimos días, Theresa May está recibiendo, bueno, en los últimos días especial presión, pero ha recibido presión desde el referéndum y hasta que ella asumió el proceso de negociación y hasta que se acabe de cerrar, Sara. Pero en los últimos días Theresa May dice que la negociación está ya en un 95%, como lanzando un mensaje de confianza a los británicos. Esto cuando hace 3 días veíamos la calificada como mayor o una de las mayores manifestaciones de ciudadanos pidiendo un segundo referéndum porque las anomalías que afectaron al primero y el ajustado margen de victoria han creado dudas sobre si realmente una mayoría de ciudadanos del Reino Unido quieren ese Brexit. Y el principal problema, donde está ese 5% que no se acaban de poner de acuerdo, es en la frontera de Irlanda del Norte, que es uno de los territorios que forman parte del Reino Unido, pero que está en la isla de al lado, que es la de Irlanda, y que tras un proceso de pacificación bien complicado, ahora quedaría fuera de la Unión Europea y pondría una frontera en una zona difícil desde el punto de vista social, con una larga historia de terrorismo y de división de familias que parecía superada y que el Brexit vuelve a poner un poco de tensión en esa parte de la sociedad.
Sí, bueno, las declaraciones de Theresa May sobre el 95%, luego la Unión Europea dijo que no era un 95%, que era un 90%. Me da igual. El problema es, me parece que fue Verhofstadt, ¿no?, el que lo dijo. El problema es que lo que queda por dilucidar es algo que está trabado y que es muy difícil de destrabar, ¿no?, que es esa frontera de la que tú hablabas. No sé qué os parece a vosotros. Tiene pinta de que va a haber una salida, de que puede haber, hay grandes posibilidades de que haya una salida de la Unión Europea sin que se cierre una negociación, ¿no? Y esto perjudicaría a todos. Claro, económicamente sería un desastre tanto para ellos, o sea, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. El problema de la frontera de Irlanda es tremendo. Lo que está proponiendo la Unión Europea es estirar, bueno, el Brexit es el año que viene, en marzo, luego hay un periodo de transición hasta finales de 2020. Lo que proponía la Unión Europea era extender un poco esta transición para dar tiempo a pactar, a negociar bien el acuerdo de salida, ¿no? May tiene fuertes presiones dentro de su propio partido. Hay quien le acusa de ser demasiado blanda en las negociaciones con la UE, algo que, bueno, todos hemos visto cómo es la señora May, ¿no? La UE lo que dice es que se deje a Irlanda del Norte en la zona, digamos, europea, de comercio europeo, durante un tiempo, hasta que se pueda solucionar el problema. Ella dice que no, no sé, yo le veo mala pinta, ¿no? Y lo que tú dices será la solución, o sea, una salida de Reino Unido sin pactar puede tener, bueno, no, tendrá graves consecuencias. Dos elementos antes de darle la palabra a Enrique. Una, la frontera que ahora mismo separa Irlanda del Norte de Irlanda, del resto de Irlanda, lógicamente al formar parte de la Unión Europea era una frontera muy soft, muy blanda. El hecho de que saliesen de la Unión Europea endurecería esa frontera y crearía problemas en el tráfico de personas y de mercancías. Y lógicamente eso afecta a muchas familias desde el punto de vista social de esa zona. El segundo elemento que creo que es importante tener en cuenta cuando hablamos del Brexit es la respuesta que tuvo el referéndum del Brexit en uno de los 4 territorios que forman parte del Reino Unido. Ustedes saben que el Reino Unido tiene a Inglaterra, a Escocia, a Gales y a Irlanda del Norte. Bien, Escocia votó permanecer dentro de la Unión Europea y se da la paradoja que unos meses antes Escocia había votado en un referéndum pactado por su independencia y ganó por un 55% el permanecer dentro del Reino Unido y no independizarse. Y uno de los elementos fundamentales de esa campaña fue: si ustedes salen del Reino Unido, salen de Europa. Y ahora se da esa paradoja que la sociedad escocesa prefirió estar dentro de Europa, pero ahora, al ganar el Brexit, salen. Y eso podría alentar un segundo referéndum. Sí, eso está en debate, pero tenemos que tener en cuenta que la situación no es sencilla, está lejos de eso. O sea, tiene esa situación de la Escocia que puede hacer un nuevo referéndum para ver si queda en Reino Unido fuera de Europa. Y este movimiento, incluso de personas que piden un nuevo referéndum sobre el Brexit, es un poco raro. Tenemos que pensar, sí, es verdad que el día del Brexit ganó por una margen muy estrecha. En el mismo día, la mayor búsqueda en el Reino Unido fue ¿qué es la UE? O sea, las personas no sabían lo que era la Unión Europea cuando votaron, pero los referéndums existen, ¿tienen valor democrático o no? ¿Qué sería la excusa para hacer un otro referéndum? O sea, es una cuestión muy compleja. Y por otro lado, la Europa todavía no puede permitir mucha margen a Theresa May para hacer lo que quiera, porque puede ser eso un ejemplo para otros países nacionalistas que están con una ola nacionalista muy fuerte, como Italia, y querer salir o querer imponer nuevas dudas sobre Europa. Tenemos que ver eso. O sea, hoy mismo la Unión Europea está en una pelea muy grande con Roma porque Roma propuso un presupuesto fuera de las órdenes, fuera de lo normal, o sea, con previsión de ampliación de las deudas del país. Todo eso es presión para Europa y Europa tiene que mostrarse unida y fuerte para evitar que los nacionalistas en nuestros países salgan o crean problemas que acaban por implodir la propia Unión. Claro, y es curioso porque si se produce una salida que beneficia al Reino Unido, lo que está diciendo la Unión Europea es: si se van, tampoco pasa nada. Y eso, en el contexto en el que tú nos explicas que hay un crecimiento de los populismos en Europa, que por ejemplo afecta a Italia, pero
también afecta a Francia y hay elecciones europeas en breve. Y Steve Bannon, uno de los asesores de campaña del presidente Trump, inspirador de ese populismo o neopopulismo que está afectando a muchas democracias hoy en el siglo XXI, precisamente trabaja con esos populismos europeos. Michael. Mire, yo creo que muchos gobiernos van a pensar 2 veces antes de hacer este tipo de referéndum en el futuro. Si pregunta Juan Manuel Santos de Colombia, tuvo referéndum sobre el proceso de paz, no le fue muy bien. En el caso de Brexit, yo creo que nadie esperaba y quería la situación actual. Los que están a favor o los que están en contra. Es el peor de ambos mundos. Está muy enredado, hay una gran confusión, gran frustración, como se mostró, como usted dijo, en la manifestación más grande en muchos años en Londres. Entonces, para estos temas complicados, yo creo que la enseñanza, la lección es que tal vez no es el mejor mecanismo o instrumento para resolver ese tipo de problemas. Hay que hacerlo a través de un gobierno elegido y negociando su posición, pero esos referéndums se complica mucho. No la mejor manera... ¿Eso no sería reducir la calidad democrática? Es decir, quitarle a la población... Aumenta la calidad. Aumenta la estabilidad y refuerza el statu quo. La población eligió Juan Manuel Santos. Y Theresa May es una primer ministra legítima. Ese es su gobierno. Es legítima, pero no la han elegido. Sí, ella no ha ido a unas elecciones. Sí. La ha elegido el partido porque Cameron dimitió... De acuerdo, pero eso es el sistema. Claro. De acuerdo a las reglas del sistema que tienen. Yo entrevisté a Steven Levitsky, que ha escrito el importante libro Cómo las democracias se mueren, que es casi un clásico ya, se han publicado este año, y él ha dicho para mí una cosa muy importante. Pregunté para él sobre el Brexit y ha dicho que ni siempre todos los temas tienen que ser puestos en pruebas en referéndums. Y si hay un sistema político tradicional en que existe los políticos, es importante que este funcione. O sea, el Congreso no puede ser suplantado por consultas, referendos, de todo eso. Imagínate, por ejemplo, se pasa un crimen muy popular, muy importante, con una prescripción, y se vota a aprobar por la pena de muerte, por la tortura. O sea, ni siempre tenemos que preguntar, esta es la opinión de él, no sé si es la mía, tenemos que preguntar siempre a todo momento a la población. Existe el sistema político representativo para incluso compensar eso. O sea, si no será siempre una dictadura de la mayoría. Los sistemas políticos y las formas como se hacen, por ejemplo, quórums diferentes para aprobar reformas constitucionales, por ejemplo, es porque tienes que dar voz también a las minorías, a quien piensa diferente. El referendo puede crear la imposición de la mayoría siempre por una margen pequeña, de 51%, 52%, y que no siempre es lo más democrático. Es un debate filosófico muy importante, ¿no? A mí, no sé, es una cuestión muy complicada, pero el hecho, o sea, yo no aspiro a que todo el mundo sea Suiza, eso me parece una locura, el decidir cualquier cosa mediante una votación, pero la salida de un bloque como es la Unión Europea, yo creo que sí que tienes que darle la palabra a los ciudadanos, sobre todo cuando tu propio sistema democrático así lo indica, ¿no? Es cierto que puede pasarnos como ha pasado, ¿no? El Brexit fue realmente un voto protesta, es lo que decía Michael antes. En el fondo, todos tenemos la sensación de que la mayor parte de la población no quiere irse de Europa, y fue un momento en el que, o sea, estamos viviendo en los últimos años, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, estamos viendo que las sociedades están descontentas con sus clases políticas, están descontentas con el sistema, que hay que hacer reformas y demás. Y en el Brexit dieron una patada y de repente dijeron, madre mía, nos vamos de la Unión Europea. Pero a lo mejor la cuestión no está en eliminar los referéndums o limitarlos o reducirlos, sino en trabajar porque nuestros sistemas democráticos funcionen mejor de lo que lo han estado haciendo hasta ahora y se adapten a las nuevas circunstancias, porque el mundo cambia, las sociedades también. Mesa de trabajo de Club de Prensa esta mañana con Sara Barderas, con Enrique Gómez Batista y con Michael Shifter. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Cuenta regresiva en Brasil. Saben que se produjo esa primera vuelta en las elecciones y ninguno de los dos candidatos, Fernando Haddad y Jair Bolsonaro, consiguió el 50% de los votos, por lo tanto van a la segunda vuelta. ¿Quién tiene el liderazgo? Las encuestas dicen que Jair Bolsonaro, pero en las últimas horas en Brasil, que es la democracia más grande del continente, ha protagonizado un nuevo escándalo. El hijo de Jair Bolsonaro, que es este candidato de ultraderecha que lidera esa intención de voto, ha dicho que la Corte Suprema de Brasil, él la puede cerrar con un soldado y un cabo. ¿Es un ataque a la independencia de la justicia? Yo creo que sí. No podemos olvidar que es una frase muy fuerte, no es solamente hijo de Bolsonaro, tenemos que pensar un poco eso. El hijo de Bolsonaro fue como el portavoz cuando él estaba en el hospital después de apuñalada. Es diputado y fue elegido nuevamente diputado con 2 millones de votos por São Paulo. Fue el diputado con más votos en la historia democrática de Brasil. O sea, no es simplemente un hijo hablando. Tenemos que poner en contexto. Es uno de los personas cerca, de los políticos más cerca de su padre. Pero sí, es un político importante que será influyente en este gobierno y que traduce un sentimiento de parte de grupos importantes que apoyan a Bolsonaro. Esto fue muy fuerte, hemos visto reacciones de todos los partidos. Después de eso, por ejemplo, la ex candidata Marina Silva, que había puesto como neutra en esta segunda vuelta, apoyó a Fernando Haddad por contra de eso. El expresidente Fernando Henrique Cardoso, que estaba un poco neutro también, se puso contra, ha dicho que esto es una especie de fascismo. Los ministros de la Suprema Corte, todos, llamamos en Brasil los jueces de ministros de la Suprema Corte, también han dicho que esto era un golpe, es antidemocrático. O sea, eso sí fue tan fuerte que por esta noche Jair Bolsonaro pidió disculpas por su hijo. Ha dicho que si alguien ha dicho que tiene que cerrar la Suprema Corte, necesita de un psiquiatra. Pero todavía no apoyó, no ha dicho que su hijo necesita de un psiquiatra, no ha dicho que su hijo debería sufrir un proceso, por ejemplo, de incluso político por contra de esas palabras. ¿Por qué el hijo de Bolsonaro toma a la Corte Suprema como objetivo de esas declaraciones? Porque pasó en la semana pasada denuncias muy fuertes de que muchos empresarios que están por Bolsonaro empezaron a contrataron compañías que hacen fake news y que distribuyen por WhatsApp. En Brasil WhatsApp es muy, muy popular. Las personas lo aceptan en todo momento. Y hay denuncias concretas publicadas por el periódico Folha de São Paulo que los empresarios han hecho eso deliberadamente. Pagaron compañías y pagaron para difundir estos mensajes de fake news por WhatsApp. Con eso WhatsApp cerró incluso la cuenta de Flávio Bolsonaro, el otro hijo de Bolsonaro, que ganó una cadera al Senado por Río de Janeiro. Y con eso el Tribunal Superior Electoral, que es la corte más importante para temas electorales, empezó una investigación contra la campaña de Bolsonaro. ¿Por qué? Hay reglas. Si quieres apoyar a un candidato, es empresario, puede hacerlo. Puedes hacer una donación a la campaña lo utiliza, punto. Pero lo que no se puede hacer es donar dinero de otra manera sin pasar por los sistemas oficiales. Y además de eso, para difundir mentiras, o sea, fake news, para influenciar las elecciones. Con eso está abierto un proceso de investigación dentro de la justicia electoral de Brasil que puede, no sabemos cuándo porque eso se tarda mucho en Brasil, incluso decir que la campaña de Bolsonaro es ilegítima y sacarla, tal vez después que ya se ha elegido. O sea, y lo cual crearía una crisis constitucional considerable. Otra en Brasil. Michael. Bueno, 2 puntos. Primero, yo creo que lo que dijo el hijo de Bolsonaro, dudo que tuvo ningún efecto sobre los que están apoyando a Bolsonaro. Nadie dijo, ay caramba, este señor está contra, es peligroso, es antidemocrático, entonces ahora me di cuenta y no voy a votar por Bolsonaro. No creo que pasó ni una solo. No hay un costo para eso. Segunda cosa es que hay gente que están hablando en Brasil de una tercera vuelta. O sea, tenés primera vuelta, ahora segunda vuelta del 28 y tercera vuelta siguen las cortes ese día. Y por eso lo que dijo Enrique, por eso atacó Eduardo Bolsonaro la Corte Suprema. Y esto subraya lo que está pasando no solo en Brasil, pero en muchos otros países de América Latina, es que el Poder Judicial está tomando un papel muy importante en la política, cada vez más.
Entonces hay un temor, hay una idea que por esos todas acusaciones que dijo Enrique y todos esos problemas puede terminar con una decisión en la Corte. Yo quiero recordar las palabras que dijo el propio presidente de la Corte, ¿no? Que tú me dirás cómo se pronuncia, Toffoli. Toffoli, que atacar el poder judicial es atacar la democracia. Claro, es uno de los pilares democráticos, se supone que es el poder que tiene que controlar, uno de los poderes que tiene que controlar al poder político, y lo que hizo el hijo de Bolsonaro es pues seguir la línea de su padre, ¿no? Yo creo que en esta mesa ya he recordado varias veces cuando Bolsonaro dijo, luego es cierto que se retractó, pero ahí lo dejó unos días, que si él no ganaba en la primera vuelta, que no iba a reconocer los resultados, ¿no? Eso es como ir en contra del sistema democrático. Recordemos que el mayor miedo de la llegada de Bolsonaro que se tiene es que lo que haga sea dar marcha atrás. En el fondo refuerza su democracia. mensaje. El mensaje de Bolsonaro es un mensaje. Claro, y lo que decía Michael es que no tiene ningún tipo de efecto, porque quienes están apoyando a Bolsonaro saben lo que hay, nadie les está Enrique, metiendo. la justicia en Brasil está politizada. Mucho. Bueno, mucho no. Bueno, perdóname, déjeme explicar. No, el tema político está muy fuerte en la política. La Suprema Corte prácticamente solamente decide eso, y eso es un problema cuando los políticos no consiguen resolver sus puntos, lleva todo a la justicia, es un problema. Entonces, yo quería, porque tal vez tuvo un problema de traducción y entendí de otra manera. La justicia sí está tratando y decidiendo muchos de los temas políticos, pero todavía hay institucionalidades. Podemos creer que el sistema judicial en Brasil funciona, pero hay un señal un poco peligroso que los expertos apuntaron. Toffoli, que ha dicho eso, o sea, sobre la democracia, fue el último juez de la Suprema Corte a decir contra el hijo de Bolsonaro. Ha dicho después que los otros 10 jueces han pedido para Toffoli tener que posicionarse. Y hace 2 semanas, después de la primera vuelta, Toffoli decidió nombrar por la primera vez en la historia de la Suprema Corte de Brasil un asesor militar, que es un antiguo general, que era próximo y había trabajado en la campaña de Bolsonaro. Y más que eso, ha dicho que no va a decir más del golpe militar de 64 en Brasil como golpe, pero movimiento de 64, porque hubo apoyo de los dos lados. O sea, son señales un poco complejos, y que los expertos en Brasil dicen que hay peligros, hay señales que apuntan para peligros de un riesgo para un retroceso democrático en Brasil. Y este movimiento, incluso hecho por el presidente de la Suprema Corte, fue visto por muchos expertos en Brasil como un señal muy peligroso. La credibilidad de la Corte Suprema está en entredicho, especialmente después de todos los procesos políticos que incluso pues llevaron a la salida de Dilma Rousseff, que si bien fue un proceso que avanzó en el Senado, la justicia avaló la constitucionalidad del proceso. En general, las personas continúan en Brasil creyendo en la justicia. Esto es una de las pocas instituciones que funcionan y que todavía las personas en Brasil apoyan. Y porque eso es importante, eso es lo que mantiene un poco las instituciones en Brasil. O sea, las personas siguen creyendo en la justicia. Se compara con el Congreso, se ve mucho mejor. Pero eso es bastante fácil, ¿no? Tomarlo en un contexto, ¿no? Tiene que creer en algo, y el Congreso no cree en nadie, y creo que la justicia todavía han hecho cosas positivas. Entonces y aguanta la arquitectura institucional del país. Sí. Yo estaba ahora mismo pensando, retrotrayéndome un poco, y me acordaba de todas las investigaciones con todo el escándalo de Lavajato, de Odebrecht y demás. La Fiscalía, en este caso, sí que tuvo un papel. Te pregunto a ti porque no estoy metida en el tema, pero yo quiero recordar que sí que fueron investigaciones ejemplares las que... Y digo, la Fiscalía es parte de la justicia, al final, ¿no? De alguna forma pero totalmente es independiente, o sea, no está submetido como acá, por ejemplo... un ejemplo incluso en España y en otros países. O sea, recuerdo fiscales yendo a dar charlas y a trabajar con grupos judiciales de otros países, incluso europeos, como ejemplo de cómo tenían que hacer investigaciones anticorrupción en la arena política. Sí, ¿no? porque los fiscales son totalmente independientes, tenés incluso independencia de presupuestos, y esto es muy bueno. Incluso hay una regla de Brasil que siempre es elegido... Los fiscales votan a quién será su procurador general en Brasil, y siempre
los presidentes siguen los tres más elegidos para escoger entre ellos, pero Bolsonaro ha dicho que no va a seguir más esta regla. Nuestra mesa de trabajo, de análisis, aquí en Club de Prensa, con Enrique Gómez Batista, con Sara Barderas y con Michael Shifter. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de Club de Prensa analizando la actualidad que nos lleva a Argentina. Parece ser que la relación entre el gobierno de Mauricio Macri y la Iglesia Católica, los obispos, que tienen una gran influencia en la sociedad argentina, no pasa por su mejor momento. ¿Cuándo se ha producido ese punto de quiebre? Seguramente meses atrás, pero este fin de semana ha habido un capítulo que ha puesto sobre la mesa en carne viva, reabierto esas diferencias que hay hoy entre la jerarquía eclesiástica y las acusaciones por parte del gobierno y los seguidores de Macri de que el Papa Francisco, argentino a la sazón, está apoyando el peronismo. ¿Qué ha pasado? El obispo Agustín Radizzani ofició en Luján una misa ante miles de personas, entre las que había una gran presencia de sindicalistas. Y este obispo aprovechó la homilía para criticar dos cosas: las políticas económicas y sociales del presidente Macri. ¿Macri puede soportar, Michael, la crítica de la Iglesia en el momento complicado en el que se encuentra y sobre todo pensando en el futuro político? Bueno, primero, nunca ha habido una buena relación entre Macri y Francisco, Papa Francisco. Yo creo que Francisco tiene cierta historia vinculada con el peronismo. Entonces, y Macri representa totalmente el desafío al peronismo. Y ahora que la situación, hace un año, Macri era mucho más fuerte. Ahora está mucho más débil debido, sobre todo, a la situación económica. Y cuando uno es débil, los otros del otro lado aprovechan. Y creo que la Iglesia, bajo este Papa Francisco, es parte de esto. Entonces, lo que estamos viendo es un año antes de la elección presidencial, en octubre del año que viene, está calentando la situación política y está posicionando distintas fuerzas. Y la Iglesia no está totalmente aparte y distante por la historia de Bergoglio en Argentina. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Podríamos ayudar a la audiencia que no entienda o que no sepa qué es el peronismo, a explicarles ese movimiento? Es bien complicado, pero no sé si coincidiríamos en la definición, que es ese movimiento de tinte populista, nacionalista argentino, que abarca ideologías desde la derecha hasta la izquierda, en la que todo el mundo se siente parte del movimiento y que los unifica y que en los últimos años ha estado cerca del kirchnerismo. Sí, yo creo que sí, y creo que hay más que nada una actitud, una emoción, una identidad muy fuerte que está en Argentina y viene de Perón, pero como tú dices, está a ambos lados del espectro ideológico, político, y creo que también es un gran apetito para el poder. Fíjese, acercarse al peronismo es acercarse a la gran masa de votos que te puede aupar al gobierno. Así es, muy vinculado con sindicalistas, y en ese, lo que usted refirió, estuvo Hugo Moyano, que es un líder sindicalista muy importante en Argentina, opositor a enemigo Macri, declarado de Macri. Enemigo declarado de Macri. Y esto es un poco la estructura de peronismo, que está muy fuerte. Y hay que recordar algo: nunca ha habido un gobierno en Argentina en los últimos 30 años no peronista que terminó. Macri sería, si termina su mandato, que espero que sí, que sería el primero. Alfonsín no terminó, de la Rúa no terminó, del Partido Radical. Entonces, eso es muy, muy importante. Y además Macri tiene un pulso potente con los sindicatos, muy vinculados al peronismo, porque una de las grandes promesas del presidente Macri es terminar con lo que él considera una amenaza del sindicalismo, que hace, no sé si utiliza la palabra chantaje, pero que sí pone en jaque determinadas políticas necesarias para los proyectos o los planes de recuperación económica de Argentina. Enrique. Bueno, yo creo que, como Mike ha dicho, el problema no es que la Iglesia no está cerca o Papa no está cerca de Macri. Eso siempre fueron
lejanos uno de otro. El problema es el momento económico que vive Macri y vive Argentina, punto. O sea, críticas pueden tener de todas las maneras. Claro, que viene de la iglesia en Argentina, donde tiene una influencia política mucho más grande que Brasil o otros países de Sudamérica. Por ejemplo... Bueno, en Brasil están los evangélicos, que en este caso... Más o menos, la gran parte de la población todavía sigue católica, pero el envolvimiento político ahora es mucho más bajo. Tuvo gran envolvimiento en la dictadura, con las iglesias sí ayudaron a acabar con el régimen militar, pero ahora hay una influencia mucho menor de la iglesia católica. Los evangélicos tienen influencia, pero tampoco es tan grande en todo Brasil. O sea, hay eso. Creo que el problema no es eso. Yo creo que crítica de la iglesia o de otras iglesias al gobierno tal veces suelen ser natural porque creen en sus creencias sociales y todo eso, pero el problema es que eso se crece en el momento de crisis del gobierno. Este es el problema. El problema es que Macri está más fraco que nunca, ¿no? Yo quería recordar que el Papa no ha estado en Argentina todavía. Visitó Chile, Perú y ahí tuvo que salir la Iglesia argentina porque decían, bueno, y el Papa, tenemos un Papa argentino que no viene a Argentina. Pues el Papa no ha ido a Argentina porque lo que argumentó en su momento la Iglesia argentina es que no quiere caer en lo que se llama la grieta argentina, ¿no? Que es esa grieta entre el kirchnerismo y los opositores al kirchnerismo, que en este momento son los seguidores, principalmente los seguidores del presidente Macri, ¿no? Entonces, es cierto que el Papa no parece que tenga una buena relación con Macri desde los tiempos en los que era arzobispo de Buenos Aires y Macri era alcalde de Buenos Aires. Se opuso a Macri con la legalización del matrimonio homosexual, ahora con el tema del aborto se ha puesto, pero bueno, quiero decir, esos son temas en los que ya sabemos dónde está la Iglesia, pero entre ellos parece que no hay mucho feeling. Se vio en la audiencia, la primera audiencia del Papa a Macri. Macri iba allí como a callar todos los rumores de mala relación y lo que hizo fue exacerbarlos porque se los vio a los dos que no había ningún tipo de química entre ellos. La audiencia duró 20 minutos, o sea, no cayeron ninguna críticas, ¿no? Pero también o sea, si el Papa quisiera personalmente ponerse en contra de Macri, podría hacerle mucho más daño, yo creo, de lo que hasta ahora la Iglesia argentina le ha podido hacer. O sea, de momento... Sí, pero es curioso. Aquí es donde me saltan las dudas. La diplomacia, si tiene algún ejemplo de capacidad de equilibrios y de fineza, es la diplomacia vaticana. Lo hemos visto en dos ejemplos últimamente. Una, en cómo el Vaticano, y particularmente este Vaticano, dirigido por el Papa Bergoglio, ha conseguido llegar a un acuerdo que duraba décadas con el Partido Comunista Chino para la elección de los obispos, buscando una fórmula en la que le propone el pueblo chino, que en el fondo está controlado por el Partido Comunista, pero el Vaticano tiene la potestad de elegir. Pero si te proponen dos que son muy iguales, claro, tú has elegido, pero no has podido elegir más que esos. Pero han llegado a ese acuerdo. La segunda es la invitación en la que se están dejando cortejar por parte del régimen norcoreano para que el Papa visite Pyongyang. Habrá que ver si el Papa acaba aceptando esa invitación, pero de momento dejan que eso esté en el aire, no lo desmienten, no lo descartan y está ahí. Y teniendo como tiene conocimiento el Papa de la realidad argentina, permite que esta tensión, porque me imagino que el obispo no habla porque quiere, no habla porque de repente se le ocurre decir lo que dijo. Después de esta misa, de hecho, se encargaron de decir que el Papa estaba apoyando, que no se hubiera podido hacer. Efectivamente. Entonces, puede que no haya buena química, pero es que tampoco están intentando que no la haya. Pero tampoco la hubo con Kirchner, no sé si os acordáis. Tampoco, o sea, es cierto que con ella se reunió más veces. También es cierto que ella estuvo más tiempo en el poder de lo que lleva Macri, ¿no? Pero las relaciones del Papa con el kirchnerismo tampoco eran especialmente buenas, ¿no? Esto es nuestra mesa de trabajo en Club de Prensa. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Estamos en nuestra mesa de trabajo en Club de Prensa y nos estábamos riendo de la lista de los más ricos de América Latina. Se lo proponíamos en los titulares de la jornada, Michael, Enrique, y decimos, son pocos,
pero son los que más tienen. Y cuando nos hemos fijado en el detalle de dónde están estos súper ricos en América Latina, Enrique, nos damos cuenta que Brasil, y nos desmentías que tú fueras uno de ellos, ¿no? Pero que Brasil parece que tiene los más. Hay 63 fortunas en Brasil que tienen 659 millones de dólares, seguidos de 39 fortunas en México, 15 familias o 15 fortunas en Chile, 16 en Colombia, 18 en Perú y 10 en Argentina. ¿Por qué Brasil concentra tantas superfortunas? Bueno, yo creo que también es un poco normal porque es el país más grande, el país con más población, o sea, es normal que tenga más súper ricos allá. Pero para mí eso no me impacta mucho esas listas. Para mí, al mismo tiempo que somos el país que tenemos más súper ricos, somos los países que más tenemos súper pobres. O sea, esto es el gran problema y esta desigualdad en Brasil que es el gran reto, ¿no? Mike. Bueno, varias cosas. Primero, que además le preguntaba si él era uno de los súper ricos. Sí, claro. Bueno, no sé cuánto paga el Globo, pero de repente subió sus... Creo que no hay ningún periodista en la lista de los más ricos de ningún país del mundo. Esto está seguro, esto está seguro. Bueno, primero, Venezuela no está en la lista. Sería interesante saber cuántos venezolanos también tiene tanto, porque hay obviamente actividades ilícitas y no hay cifras muy confiables. El otro que me llama la atención aquí es qué rápido pasan las cosas. Por ejemplo, en Argentina se esperaba mucho más aumento de gente ultra ricos. Y entonces, pero subió mucho menos por la crisis económica en Argentina, pero hace un año proyectaron una cifra mucho más. Y tercera cosa que llama la atención, y dice aquí en este estudio que el 40% del patrimonio está con las mujeres, que es una cifra un poco más alta que yo hubiera esperado. Yo creo que está bien, pero dice que la cifra patrimonio mundial de estos súper ricos es 40% en manos de mujeres. Vamos a dar contexto. Este estudio lo ha realizado el Instituto de Investigaciones de Suiza, que ha analizado 5.000 grandes fortunas de todo el mundo. Y los países que encabezan la lista fuera del continente americano son, por este orden, Estados Unidos, China, Alemania, el Reino Unido y Japón. Sara. Sí, me parece que era Mike, no, eras tú el que lo decía, ¿no? Que estas listas nunca te acaban de convencer, ¿no? A mí también me dejan siempre, es como, bueno, damos pinceladas, pero falta una visión del conjunto, qué es lo que queremos decir. A mí, bueno, lo que decían hace un momento mis compañeros, también me gustaría saber cuántos súper pobres hay, ¿no? Lo importante para mí realmente son los estudios que muestran cuál es, digamos, no solo la distribución per cápita, sino los índices de bienestar de una población. Lo más importante, yo creo, para un país es cuán grande es la clase media, porque eso es un indicador de un bienestar mucho más... o cuánto se ha reducido en los últimos años. O cuánto se ha reducido con la crisis, por ejemplo, en Estados Unidos, y en Europa sí también es uno de lo los hemos elementos, visto. y en Europa también. Y eso es muy interesante porque si hemos visto los países nórdicos que siempre encabezan la lista de los países con las mejores condiciones de vida, casi nunca tienen grandes súper ricos. O sea, este es un señal de que en estos países, a pesar de muchos expertos en economía dicen que los súper ricos son importantes por crear movimientos para creación de más riquezas, bueno, más pero esto está desmentido. Sí. A raíz de los recortes de impuestos, varios medios de comunicación en Estados Unidos pusieron en evidencia que el hecho de que los más ricos tengan más posibilidad de tener recursos disponibles, eso no implica ni mejores sueldos ni creación de nuevos puestos de trabajo. En países como Noruega, Suecia, Finlandia, no hay tantos súper ricos y la calidad es súper buena. Y no hay súper pobres tampoco. 10 segundos, si quieres completar con algún comentario, Mike. Bueno, yo creo que eso no fue a propósito de este estudio. Obviamente sería mucho mejor tener una visión global y compleja y todo, pero los periodistas, estos dos, siempre quieren algo mucho más. Esto fue algo muy puntual y creo que es interesante en sí, pero periodistas siempre buscan una cosa mucho somos más. Los periodistas, sí, ¿no? así son Michael, ustedes. te seguiremos invitando al club de prensa. Nosotros tenemos que dejarlo aquí con esa nota de humor y esa puya que nos lanza. Siempre bienvenida hoy con Michael Shifter, presidente del Diario Interamericano, con Sara Barreras, que es la corresponsal de la agencia DPA, y con Enrique Gómez Batista, del periódico O Globo de Brasil. A ustedes gracias por sintonizarnos y por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada.